chicos, acá la clase se está grabando. ¿Ah? Perfecto. Marcos y Alejandro y Agustina, ¿están con ustedes ahí o se están conectando desde otra máquina? Alejandro, Alejandro se está conectando y Agustina creo que también, no sé de Marco, pero Ajá. ya se conectan. Bien, dale. Esperamos unos minutitos más y ya arrancamos, así no perdemos mucho dale, tiempo. ¿Ah? dale. Fíjense mientras se van comentando los demás, si ustedes abren el Power BI Desktop, es muy probable que les haya pedido una actualización. ¿Ah? Acá, por ejemplo, en la compu, yo estoy trabajando desde el equipo de Full Solution y ya tengo actualizada la versión de septiembre. ¿Ah? Fíjense que si voy a la opción de ayuda dentro del Power BI Desktop, dentro del grupo ayuda, donde dice acerca de, ahí van a saber si tienen actualizada, a qué versión tienen actualizada, para el número de versión y en qué periodo se actualizó. Siempre se va actualizando mes a mes. Por lo general, siempre para mediados de mes hay una nueva actualización y siempre algo distinto le cambia. Entonces, siempre cuando haya una actualización, verifiquen desde la opción de ayuda acerca de, ahí van a poder ver eh, primero si está actualizado y si no, bueno, que se van a dar cuenta cuando vean algo distinto en la pantalla. Por ejemplo, yo acá lo que noté, que esta nueva actualización lo que hizo fue invirtió la pestaña vista y modelado, ¿no? Generalmente está inicio, modelado y después está vista. Ahora pusieron vista primero y aparece, por ejemplo, esta opción de, bueno, diseño de teléfono, que en realidad ya esta opción ya estaba en la versión de agosto, la opción de cambiar a la vista al diseño de teléfono, ¿no? O sea que ustedes pueden hacer un informe para presentar en un dispositivo móvil, por ejemplo, celular, y desde acá mismo de vista pueden volver al diseño de escritorio. Ven que cuando yo voy cuando cambié de vista a la opción de diseño de teléfono, se me desactivó la pestaña inicio y modelado porque no me deja modelar ni trabajar ninguna opción de obtener datos cuando estamos trabajando en la vista de teléfono. Esto únicamente es para acomodar las visualizaciones que ponemos en el informe dentro de una vista para un celular, para un dispositivo móvil. Es lo Buenísimo. Yo todavía la versión de agosto. De agosto tienen, sí, yo en mi caso también tengo la versión todavía de agosto, hasta ayer por lo menos tenía la versión de agosto y hoy no sé si está actualizado hoy, pero generalmente cuando hay actualizaciones aparece acá abajo en la barra de estado, a la derecha, aparece que hay una nueva versión disponible para descargar, que hagan clic ahí, o a veces también puede aparecer en el área de notificaciones de Windows que se actualizó el Power BI de esto. Eso fíjense siempre si les Sí, sí. aparece, si les aparece el informe, la información de que se va a actualizar o que se actualizó. Otra cosa que por ahí también puede ser que se les actualice cada tanto o que aparezcan por ahí nuevas visualizaciones de las que ya tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, en mayo, creo que fue mayo o junio, se agregaron los mapas de arquivos. Creo que en abril todavía no estaban los mapas de arquivos, si no me equivoco. ¿Ah? Ok. Y si no siempre, también tienen acá mismo la opción de ayuda, tienen la opción de, por ejemplo, tienen la comunidad de Power BI, tienen, por ejemplo, el blog de Power BI para hacer consultas, bueno, la comunidad también para ver, también consultar con otras personas que trabajan con Power BI si tienen algún problema y no saben cómo solucionarlo, siempre ahí tienen la opción de conectarse y sacarse muchas dudas, incluso también hay muchas cosas que por ahí al leer un blog o leer alguna información, uno por ahí encuentra problemas comunes que tenemos todos cuando estamos utilizando el programa, entonces decimos, bueno, hasta incluso le dan la información de cómo corregir el problema. Perfecto. ¿Ah? Sí.
Facundo, Sí, nosotros todavía estamos con el tema de la conexión con el Postgre. Ahora hemos aplicado el procedimiento que has pasado vos sí, y, a ver, porque las tablas son tremendamente inmensas, ¿sí? ajá, Son tablas muy grandes, que en principio tengo entendido que desde el Power BI no habría mayores problemas en cuanto al procesamiento, no, exacto. pero no termina de levantarlas y da un error que, bueno, ya lo están viendo los chicos. Aparentemente hay que instalar un certificado desde el lado del Postgre también Ah, claro, puede ser, sí, 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 puede ser. para que pueda... A ver, hemos conectado, Sí, hemos hecho las dos formas de conexión, a través de los DBC y en forma directa, ajá, Power BI Postgre, digamos así. sí, Porque el procedimiento que has pasado vos era eso, digamos, conectarlo de forma directa al Postgre. claro, claro. Eh, bueno, pero no termina de levantar. Ahora puede ser que el cliente se quede sin recurso. Ustedes están trabajando con el Power BI desktop del común o están trabajando con un server. ¿Ustedes contrataron una licencia server? No, desktop Pro creo que es. Pro común, claro, no, no, no la server. ¿Ah? No, server no. Bien, supongo que puede pasar, mira, si ustedes tienen Office 365 ustedes para trabajar con la nube de Microsoft. No. Claro, quizás te puede pasar eso, que a lo mejor te está pidiendo alojamiento, un alojamiento para lo que es cuando importás los archivos, con el método, Sí. ¿ah? El método GET que se importar, obtener desde importaciones, eh, quizás te está pidiendo que tengas un servidor más grande, quizás, ¿ah? Te pregunto esto. Mirá, las PC que lo estamos probando tienen RAM y disco sólido, o sea, Y vos a a la base de datos, recursos no le falta claro, a la base de datos la tenés dentro del equipo local. en un servidor. De un servidor. Bien. No, la base de datos está en un servidor, porque eso corresponde a un data warehouse, digamos, que está Ajá. funcionando ahí. Y se están, a ver, porque hay varios cubos ahí ya armados, digamos, diseñados. Ajá. Y lo que se está haciendo ahora es llevarlo a un nivel atómico, digamos, al dato. Sí. Me No, refiero al revés, digamos, puedes, desglosar todos esos cubos y llevarlo a un nivel atómico legible. claro. Y para que lo levante el Power BI y a partir de ahí desarrollarlo, y Sí. bueno, ahí ve en realidad la potencialidad de la herramienta. Pero bueno, Claro. estamos con este inconveniente y estamos hablando de una tabla, no estamos tampoco es que le hemos tratado de meter cuatro o cinco tablas así grandes, ¿no? No, hay O que sea ver. que hay algo, para mí hay algo en el proceso de conexión que no nos está dejando terminar, digamos, el proceso y se corta. Claro. No, lo que a mí se me ocurre que quizás lo que puede llegar a pasar es que la tabla sea muy grande, porque yo lo que tenía entendido es que la licencia Pro te pide, venga, acá estoy viendo, mira, entré a la documentación de Microsoft para ver justamente la licencia Pro de Power BI. Sí, Si no si yo creo que te pedía que te daba como límite, perdón, 10 gigabytes de almacenamiento, ¿ah? Creo que es una licencia individual que permite acceder a todo contenido, las funcionalidades del servicio Power BI, incluye la capacidad de compartir contenido, bueno, colaborar, todo lo que le expliqué yo la vez pasada. Pueden publicar, consumir contenido, bueno, yo quiero ver, a ver, el requerimiento. Eh, ves que tenés para conseguirlo con el Power BI Pro con Office 365. sí. Office 365 te lo da. A ver, dame un segundo. Sí,
Claro, que acá lo que está, la información que está dando acá, también necesitas con Office 365 o con Azure. Bueno, chicos, avísenme ustedes cuando quieren que comencemos y arrancamos, ¿eh? Ahí están accediendo, aguantó un poquito. Sí, claro, viste que estaba viendo ahí la opción de las licencias, pero no me da la respuesta que necesito. Querés saber cuánto espacio te pide, a ver, área de trabajo, seguridad de nivel de fila. No, quizás tendrían que ver también esto, ¿viste? Volví al ruedo este. ¿Cuánto de Azure necesitas, de Azure o de Office 365? ¿Cuánto te da de espacio para poder Mirá, hacer esta gestión? no, yo no creo que sea un tema de recursos, porque cuando inclusive hemos probado Sí. acotando, viste que te da la posibilidad de Ujú. levantar los datos y poner un query ahí, y de pronto achicas el tamaño de todo el espacio de toda la tabla. Sí. eh, y bueno, también se traba. Y con otra herramienta, esa consulta sí la levanta. Bueno, venimos haciendo varias pruebas, ya vamos a detectar bien Claro. cuál es. Sí, pues vayan probando con esas opciones. De todas formas, si llega a un punto, yo le voy a preguntar a Yamila, le vamos a preguntar a Yamila a ver si nos puede dar una mano. Pero en principio, creería que no va a haber problema. Bien, sí, sí, sí. Pero eso lo del certificado que decías, del lado de póker, me parece que es muy probable que sí, que tengas que solicitarlo. Porque yo lo que había leído es justamente que como la base de datos Postgre es de Google, está alojada dentro de un servidor Google en realidad, es muy probable que tengas que pedir permiso y Google tiene muchas trabas con el tema de la seguridad, más que nada de informática para justamente conectarse a su servidor. Entonces, bueno, es muy probable que tengas que instalar un certificado para poder visualizar y traer bien los datos y que no se te desconecte la base de datos, ¿no? Perfecto. Así que eso habría que verlo. Yo cualquier cosa después veo si puedo investigar un poco más, también si llego a encontrar algo les aviso, ¿ah? Igual también Dale, muchas gracias. también la voy a tener ahí al tanto a Yamila, para que ella vaya viendo también por el tema, más que nada por si por ahí, a lo mejor también con la licencia que ustedes adquirieron desde de Power BI, a lo mejor tengan que anexar algún complemento adicional o algo más, ¿viste? Como para que ustedes puedan también poder trabajar con sus bases de datos, ¿ah? Dale, gracias Facundo. No, por favor. Bien. Ahora dice que están con problemas de conexión, los chicos ya se suben. Bueno, bueno. Bueno, de mientras les voy explicando qué vamos a ir haciendo, ¿no? Yo acá vamos a trabajar ahora con una combinación de datos, ¿no? En este ejercicio vamos a hacer una combinación de datos que vamos a levantar una tabla de Excel, desde un libro de Excel, que en realidad es un archivo, ya está en formato CSV, ¿no?
que yo ahora se lo voy a mostrar, que es este. Acá está en formato CSV y yo en la compu que estoy usando tengo la opción de que me levante los archivos CSV, me los abra directamente con Excel, ¿tá? Pero es muy probable que por ahí el archivo CSV lo tengan configurado para que se abra con el bloc de notas. Si por ejemplo yo le pongo acá abrir con y le pongo abrir bloc de notas, van a ver que van a encontrar esto. Es muy probable que les muestre esta información separados por comas, o por punto y coma, por espacios, y que estén tabulados los datos. Cuando ustedes lo levanten con Power BI, lo que van a ver es que como están tabulados los datos, se va a convertir en una tabla automáticamente. O sea, lo va a mostrar algo similar a lo que se les muestra acá en el Excel. Y también lo que vamos a hacer es conectarnos a una fuente de datos o data. Este tipo de datos, no sé si conocen lo que es una fuente de datos o data. Fuente de datos, O data, no. ¿no? Bueno, la fuente de datos o data es un formato de archivos XML que usa Microsoft. Generalmente lo pueden tener dentro de un servidor Azure, por ejemplo, para poder tener, sería como un cubo de información prácticamente, porque tienen, con un formato genérico como XML, pueden levantar los datos y pueden combinar los datos. Lo que tiene de bueno es que dentro de una tabla, de una fuente de datos o data, pueden tener vinculadas otras tablas, la van a ver como columnas y se van a dar cuenta que ahora vamos a analizar, vamos a trabajar un poco con esas opciones cuando trabajemos con la parte de transformación de datos, de esa fuente de datos o datas. Van a ver que vamos a expandir una tabla y lo que vamos a hacer es reemplazar las columnas que necesitamos de esta tabla por la columna que ya viene incorporada. O sea que ustedes pueden tener una tabla compuesta por varias columnas que en realidad tienen vinculadas o relacionadas otras tablas, y que esas tablas, que son mucho más grandes, la pueden elegir de expandir o contraer las columnas que necesitan en el momento que están trabajando y después volcarlas al informe que necesitan, ¿no? Y otra ventaja que tiene es que tiene formato, bueno, como un formato genérico y que tiene mucha información, mucho espacio. Y obviamente hacer un archivo XML es bastante liviano como para poder levantarlo e importarlo, ¿no? Así que también es otro recurso que tiene. Quizás la fuente de data a lo mejor sea algo parecido, algo similar a lo que ustedes por ahí tienen con Postgre, quizás, ¿ah? No tengo yo no tengo bien claro lo que es Postgre, porque no trabajé nunca con Postgre, pero por el tipo de uso que ustedes por ahí le dan, estas cuestiones, creo que también es muy parecido a lo que hace las fuentes de datos o data, ¿no? Es una base de datos, pero que trabaja con tablas relacionadas dentro de un solo archivo, que va a ser archivo. XML, ¿Cómo? un archivo XML, XML, exacto. Ese va a ser el archivo más. pero que accede a la tabla, digamos, y no accede a un web service, por ejemplo. Accede a tablas, exacto, únicamente accede a tablas. Y Ok, bueno, esas tablas pueden tener vinculado un montón de información, pero vos vas a ver en la tabla principal, vas a ver archivos XML, vas a ver una columna que va a estar distinta, va a tener un icono distinto, porque te vas a dar cuenta que puedes expandirla, y al expandirla puedes elegir qué columnas mostrar y qué columnas no mostrar perfecto. en la tabla, ¿no? Perfecto. Es como una tabla dinámica, un poco así. Algo parecido, sí, por ahí un poquito más, no tan complejo como la tabla dinámica, un Más poquito más básico, simple más todavía. básico. ¿Ah? Está, Bien, está. como para que tengan una idea de lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Y lo que vamos a hacer acá es vamos a combinar tanto el archivo de Excel, o sea, este archivo CSV que estamos trabajando, que lo estoy mostrando yo ahora acá, que esto tiene información de productos. Fíjense que tiene un código de producto, un nombre de producto, el código proveedor, un código de categoría, bueno, las cantidades por unidad que vienen en el paquete, o en el packaging, el precio unitario, las unidades en stock, las unidades encargadas, ¿no? Después tiene, bueno, un nivel, ordenar nivel, que sean datos informativos del producto, y después el producto está continuado o discontinuado, ¿no?
Es una tablita no es tan grande, tiene 78 filas nada más, 78 registros, es muy chiquita esta tablita, pero bueno, la fuente o data van a ver que va a tener más información y vamos a poder combinar las dos fuentes de datos y poder armar un informe trabajando con esos dos archivos, ¿no? Con esos dos fuentes de datos combinados entre sí. Y lo que vamos a trabajar acá más que nada va a ser la parte del editor de consulta de Power Query para poder transformar un poco los datos. ¿Estamos? Sí, sí, pasa que tengo el micrófono Sí, apagado. ¿Está bien? Estamos todos con para mí. tengo que prender el micrófono, por eso por ahí. Está bien, no hay problema. Bueno, yo empiezo a explicarles esto y bueno, cualquier cosa ustedes me van preguntando, abran el micrófono y me van preguntando. ¿Ah? Y bueno, los chicos que Eso, ¿cómo? eso, está bien. Y los chicos que faltan conectarse, a medida que se van conectando, bueno, me van preguntando en el momento cuando se conectan. Igual cualquier cosa, la clase está grabada, después le pasamos el link para que puedan escuchar la clase bien completa. ¿Ah? Perfecto. Bien, así no perdemos mucho tiempo, ya son 10:30 y no quiero retrasar mucho el contenido del curso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a importar primero la tabla de Excel para el archivo CSV. Entonces, recuerden que para obtener los datos, siempre desde la pestaña inicio, desde datos externos, tienen la opción de obtener datos. Y acá tienen para elegir ya texto o CSV. Como el archivo ya está en CSV, lo voy a levantar desde aquí directamente. Ahí está, ahí lo veo a Alejandro, que está conectado. Bien, una vez que ya me reconoce el formato de archivo, bueno, busco el origen bueno, la URL donde está ubicado el archivo, marco el archivo que voy a necesitar para importar y le hago clic en abrir. Y lo que voy a hacer ahora a continuación, desde esta ventana que aparece para poder verlo, fíjense que esta ventana no es la ventana navegación que aparece cuando importamos un archivo de Excel. ¿Ah? En la ventana navegación podemos seleccionar más de una tabla o más de una hoja de datos. Acá como es un archivo CSV, me aparece la única tabla que reconoce el Power BI. Entonces me da la opción ya directamente de cargarla, que eso sería ya importarla dentro de mi informe, o de editarla, que es lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a transformar algunos datos, vamos a hacer un poquito de limpieza de datos, porque vamos a trabajar nada más que, por ejemplo, con las columnas código de producto, nombre de producto, cantidad por unidad, ¿no? Y, perdón, sí, cantidad por unidad y unidades en stock. Después las demás columnas las vamos a quitar de esta tabla para nuestro informe. Entonces vamos a hacer una limpieza de datos con la opción con el editor de consulta de Power Query. Entonces hago clic en editar. Siempre recuerden que el editor de consulta de Power Query se va a abrir en una ventana aparte a lo que es el Power BI Desktop, y tiene una interfaz bastante parecida a lo que es el Power BI Desktop. En realidad también en el Excel van a encontrar también el Power Query. Si ustedes trabajan con la versión 2016 de Excel, van a encontrar dentro de la pestaña Datas la opción de obtener y consultar datos, un grupo que dice obtener y consultar datos. Toda esa opción sería el Power Query. Si ustedes generan una consulta, cuando hacen una consulta de datos, lo que hace es abrirle una pantalla también, como estamos viendo acá, con el Power Query para poder transformar la información. En versiones anteriores, la versión 2016, por ejemplo, la versión 2013 o la versión 2010, que son las dos únicas versiones que permitieron trabajar con los complementos de Business Intelligence, también venía el Power Query, pero venía como un complemento que había que actualizarlo, había que instalarlo, había que activarlo y había que tenerlo actualizado para poder trabajarlo. Y se iba a ver una pestaña que dice Power Query. En el caso de la versión 2016 ya directamente viene incorporado con el Excel. ¿No? Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es limpiar, dijimos, vamos a dejar nada más que la columna CodeProd, dije nombre de producto. Entonces con la tecla Control lo que voy a hacer ahora es seleccionar
las columnas que necesito ver, que necesito dejar. Yo marqué code por primero, ahora con la tecla control nombre de producto, ahora voy a marcar cantidad por unidad, y me falta marcar unidades en stock, ¿no? O sea que estas son las únicas 1, 2, 3, 4 columnas que voy a trabajar. Las demás columnas, que es código proveedor, código categoría, precio unitario, y lo que es unidades encargadas, y bueno, todas las demás columnas, reordenar nivel y discontinuado, no la voy a utilizar en este informe. Entonces voy a quitar las columnas que no tenga seleccionadas. Para quitar las columnas puedo hacer varias cosas. Puedo, de la pestaña inicio, dentro del grupo administrar columnas, tengo este sector que dice quitar columnas, y ahí tengo la opción de o quitar columnas o quitar otras columnas. Si elijo quitar columnas, esto lo que hace es eliminarme o borrar las columnas que tengo seleccionadas en este momento. Y si elijo quitar otras columnas, me elimina las columnas que no tenga seleccionadas, ¿no? Las demás. Otra opción también sería desde transformar, bueno, acá no aparece, quiero ver si aparece en columna, no, sino con el botón derecho, directamente sobre la selección, ahí tienen la opción también para quitar columnas o para quitar otras columnas. Yo voy a elegir la opción de quitar otras columnas porque quiero quitar las demás columnas que no voy a trabajar dentro del informe. Entonces en este caso quedan únicamente las cuatro columnas que voy a necesitar para este informe de Power BI. Y lo que voy a hacer es cambiarle un poco el nombre a la consulta. Siempre recuerden que acá a la derecha, van a encontrar el panel configuración de la consulta, donde van a poder ver el historial de los datos, de los pasos que van haciendo sobre la consulta, y también van a poder cambiarle el nombre a la consulta. Yo acá voy a poner, por ejemplo, directamente productos, como para abreviar un poco el nombre. Van a ver que va a cambiar tanto en este sector como también en este sector a la izquierda, en el panel consulta que tenemos a la izquierda, va a cambiar el nombre por el cual yo elegí ahora, ¿no? Estas opciones que aparecen acá en el pasos aplicados, acá van a poder volver. Si yo, por ejemplo, vuelvo para atrás, vuelvo a la opción que dice tipo cambiado, es como que hago un deshacer, ¿no? O sea que esto queda almacenado con el informe, ¿no? Con la consulta, perdón, del informe. Si yo, por ejemplo, ahora esto lo guardo, si voy a la pestaña inicio y le pongo cerrar y aplicar, dentro del grupo cerrar y aplicar, me lo va a llevar al Power BI Desktop, y desde acá puedo volver a entrar otra vez al editor de consulta, y van a ver que al entrar al editor de consulta voy a tener la misma información de los pasos aplicados, como también los datos que ya estamos viendo. Fíjense que ahora yo estoy en el Power BI Desktop, estoy en la vista de informe, pero si van a la vista de datos, acá están viendo la tabla, están viendo la misma información que vimos recién en el editor de consultas. Yo voy a volver al editor de consultas para que vean, desde datos externos de la pestaña inicio, en editar consultas van a poder elegir la opción de editar consultas de nuevo, y vuelven a abrir el editor de consultas de Power Query. Ven que los pasos aplicados siguen estando disponibles, o sea que no se cambió esto. Esto que es como el historial de pasos que se va haciendo dentro de la consulta. También tienen una opción avanzada para ver estos pasos. Si ustedes, por ejemplo, van a la pestaña Vista, acá tienen la opción de el uso avanzado, editor avanzado. Siempre en el editor de consultas de Power Query, si van a la opción de editor avanzado, van a poder ver todos los pasos. Incluso si yo esto lo muevo, por ejemplo, van a ver que ahí aparece en el panel de la configuración de la consulta, aparece como último paso esto que dice otras columnas quitadas. Acá también van a encontrar otras columnas quitadas, y aparece toda la información obviamente con el lenguaje de programación que tiene Power Query para poder visualizar los pasos, y se pueden cambiar información. Yo, por ejemplo, si ahora quisiera quitar alguna columna, por ejemplo, podría seleccionar esto de acá, ahora me lo selecciona completo, podría tomar esto y borrarlo, por ejemplo. Si borro esto, es lo mismo que seleccionar la columna y elegir la opción de quitar columna, pero yo en este caso no la voy a sacar porque es la columna que necesito trabajar, ¿no? Entonces,
Esto nos sirve para ver si es que tenemos los mismos pasos aplicados acá como también en el editor avanzado, y si alguien, por ejemplo, tiene conocimiento un poco de lo que es un poco de SQL, lo que es también el lenguaje M, que es lo que utiliza Power Query, puede llegar a trabajar este lenguaje y anexar pasos o quitar pasos anteriores también, ¿no? Esto por ahora es informativo, después más adelante vamos a trabajar un poco más con estas opciones. También, por ejemplo, desde la pestaña Vista del editor de consulta de Power Query van a poder visualizar la barra de fórmulas que de forma preestablecida no está. Y fíjense que acá me aparece, por ejemplo, bueno, me dice que tengo seleccionada una columna, pero si yo, por ejemplo, marco, a ver si me da la información. Ahí, por ejemplo, me dice cuáles son las columnas del último paso aplicado, cuáles son las columnas que dejé. Si yo, por ejemplo, voy a la opción tipo cambiado, es muy probable que cambie la información a la sintaxis de la fórmula, de la expresión que se utilizó para hacer ese paso de la consulta dentro del editor de consulta de Power Query. Esto nomás es a modo informativo, ¿no? Pero siempre esto queda almacenado dentro de la consulta de Power Query. Eso recuerden, lo pueden ver desde la pestaña Vista. Yo por ahora voy a desactivar la pestaña, la casilla de barra de fórmulas para que no me quite espacio en la consulta. Y lo que voy a hacer ahora es conectarme a otra fuente de datos, a la fuente de datos OData, y lo voy a hacer desde acá mismo, desde el editor de consulta de Power Query. O sea que en la pestaña inicio, dentro del grupo nueva consulta, puedo elegir la opción de nuevo origen y tengo para elegir cualquiera de estas opciones, y acá ya puedo seleccionar directamente fuente o data, ¿no? La fuente de data es una conexión online que tenemos. Lo que necesito hacer es copiar la dirección URL, yo la tengo copiada acá. Voy a copiar este link, copiar dirección de enlace, esto es lo que voy a utilizar. Vengo al editor de consulta de Power Query, la voy a pegar acá directamente y voy a hacer clic en aceptar. O sea, lo estamos haciendo desde el Power Query. También podría haberlo hecho desde el Power BI Desktop. Si voy a la opción de Power BI Desktop, recuerden que acá tendría que venir a la opción de datos externos, obtener datos, y acá también tendría que elegir fuente o data. En este momento no me deja, me está bloqueando porque estoy trabajando con el editor de consulta, no me permite trabajar con el Power Query, perdón, con el Power BI. Entonces ahora voy a aceptar esta fuente de datos o data, y ya está, va a aparecer la ventana navegador, y acá voy a elegir con qué tablas voy a trabajar. Ven que acá, como les dije antes, como hay más tablas, aparece esta ventana navegador y yo puedo seleccionar el nombre de una tabla, y acá a la derecha me va a mostrar cuáles son las tablas que están disponibles dentro de este archivo, de esta fuente de datos, ¿no? Puedo elegir cualquiera de estas tablas para hacer una vista preliminar. A la derecha siempre se hace la vista preliminar, y lo que voy a hacer es marcar. Yo en este caso voy a trabajar con la tabla orders, que es la que necesito, que es la de pedidos de productos. Esta, fíjense que tiene muchas columnas. Ahora cuando la importemos vamos a ver que desde el editor de consulta voy a ver algunos iconos en los encabezados de las columnas, como para darme cuenta, primero el tipo de datos que contiene la columna, como también cómo están linkeados o vinculados los datos de esas columnas, para poder expandir o contraer información. Como la voy a importar, voy a hacer clic en la casilla que está ubicada a la izquierda, y luego de que marco, yo acá podría marcar más de una casilla, yo por ahora voy a trabajar nada más que con la tabla order, que sería pedidos en castellano. Voy a hacer clic en aceptar, y me va a importar la fuente de datos o data. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? ¿Me van siguiendo bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, bien. Bueno, entonces, en lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con algunas columnas también. Fíjense que les decía que dentro de los encabezados de las columnas de las tablas cuando abren en el editor de consulta,
van a encontrar no solamente el nombre de la columna, no solamente el botón para poder filtrar información. ¿Ah? Tomen en cuenta que si ustedes trabajan con Power Query, como también con el Power BI, cuando hacen filtros, acá puede aparecerles poca cantidad de información, poca. La información tiene como límite, para mostrar acá la información, el límite es 1000 datos para poder filtrar. ¿Ah? Si, por ejemplo, los datos filtrados exceden la cantidad de 1000 registros, ustedes van a darse cuenta, acá abajo a la izquierda va a aparecer una información que va a decir que hay datos ocultos que pueden mostrar más información, entonces pueden hacer que mostrar más para poder ver todos los datos, para poder filtrar más información, y va a llegar a un límite que va a ser 1000 siempre, como tope para poder filtrar información, ¿no? Y desde también la opción de filtro van a poder ordenar los datos de alguna columna con la opción de orden ascendente o descendente para cada columna de datos. Y a la izquierda del nombre de la columna van a encontrar estos iconos. Fíjense que, por ejemplo, para Order ID aparece el icono que dice 1, 2, 3, y para Customer ID aparece, por ejemplo, ABC, o para Order Date aparece como si fuese un calendario. Esto significa que son los tipos de datos. El 1, 2, 3 significa que son datos de números, ¿no? También lo van a encontrar a esta información, si ustedes marcan una columna, dentro de la pestaña inicio lo van a encontrar dentro del grupo transformar. Acá aparece también el tipo de datos, que en este caso es número entero, ¿no? Si por ejemplo selecciono la columna Customer ID, acá aparece que de texto, que es lo mismo que aparece ahí. También si hacen clic sobre este icono, van a poder cambiar el formato o el tipo de datos de cualquier columna. Si ustedes hacen clic sobre el icono, van a poder seleccionar el tipo de datos. Y fíjense que para el caso de las fechas, como decía, en este caso es fecha y hora, podríamos elegir, por ejemplo, un formato de fecha sola, y ya las horas se van, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene otro tipo de icono. Ven que este es de fecha solo, este es de fecha y hora. Pero también van a encontrar, por ejemplo, vamos a ver, este por ejemplo es el número decimal. El número decimal, recuerden que la cantidad de caracteres, este me permite trabajar cuando trabajan con número decimal, tienen la opción de número decimal y número decimal fijo. El número decimal solo lo que permite trabajar es 15 caracteres de longitud de texto, y la coma puede estar ubicado en cualquier posición. Puede estar de derecha a izquierda en una posición, en 2 posiciones, en 3 posiciones, en 5 posiciones, o hasta incluso en 14 posiciones, ¿no? O sea que ustedes pueden trabajar con... eso va a depender de la precisión del número decimal que quieran trabajar. Y si eligen número decimal fijo, tienen nada más que 19 caracteres en total, y los 4 caracteres de la derecha son o están disponibles para la posición decimal. O sea que tienen 15 caracteres para trabajar números enteros, y los 4 de la derecha son para la posición decimal. El número decimal fijo nos permite, o se utiliza más que nada para trabajar valores monetarios, ¿no? Cuando no necesitamos tanta precisión en el número, con dos decimales ya, 2 posiciones decimales ya es suficiente para trabajar el valor el valor monetario, perdón, ¿no? Y fíjense que también, yo por ejemplo elijo acá número decimal fijo, ¿no? En la pestaña, por ejemplo, transformar, acá también van a encontrar el formato dentro del grupo, cualquier columna, van a encontrar el formato, ¿no? Acá también van a poder detectar el tipo de datos y van a poder darle de forma automática el formato de datos, ¿no? Power BI, Power Query automáticamente cambia el formato de acuerdo al tipo de datos que está escrito en la columna, ¿no? Entonces nos permite detectar automáticamente el tipo de datos, ¿no? ¿Me siguen bien, chicos, hasta acá? Sí, 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 perfecto. perfecto. Bien. Lo que vamos a hacer es buscar, les voy a mostrar las columnas que están, por ejemplo, estas. ¿Ven? Estas que dicen, que tiene el iconito de una tabla, ¿no? Esta que dice Customer, Employee, Order Detail, Shipper. ¿Ven que todos dicen, algunos dicen Record y otros dice Table, ¿no? Estos son datos, bueno, que Record sería grabados y Table sería que son tablas, ¿no? Fíjense que en este caso, si hago clic en el icono de la tablita,
voy a poder entrar a la información de los datos. Pero en todas las tablas que tengan, o las columnas, pero que tengan datos relacionados, o sea, eso es lo que se está indicando este icono a la izquierda, que tiene datos relacionados, que esto es un dato grabado y esto es una tabla. Fíjense que son distintos los iconos, pero también van a encontrar a la derecha este otro botoncito, que es el que me permite expandir o contraer información. ¿Ah? Yo voy a trabajar con la columna Order Details, que es la que tiene la tabla, o es la tabla que yo necesito trabajar, que son los detalles de los pedidos de los productos que voy a necesitar traer al informe. Y yo de acá voy a agregar nada más, voy a expandir, este botón me permite expandir, voy a seleccionar las columnas que necesito. Fíjense que acá tengo la opción de expandir. ¿Qué significa esto? Que voy a poder sacar las columnas que necesito y automáticamente se va a reemplazar esta columna que se llama Order Details por las columnas que yo seleccione en este momento. También podría agregar alguna columna a esta tabla, a la tabla Order Details. Si le pongo agregar, puedo elegir alguna de las columnas, ¿sí? O alguna columna calculada o columna nueva de la tabla que ya tengo con los datos. Con los datos ya tengo cargados en la tabla orders, la tabla de pedidos. ¿No? En este caso voy a nomás expandir esta tabla y voy a desactivar la selección de todas las columnas y voy a marcar nada más que, por ejemplo, la columna Product ID, la columna Unit Price. Product ID sería el código de producto, Unit Price sería el precio unitario, y también voy a marcar la columna Quantity, que sería la cantidad. Estas tres columnas son las que yo voy a expandir. Las demás no las voy a utilizar. Entonces voy a desactivar las demás casillas, o sea, Discount, Order y Product, y Order ID no la voy a utilizar, entonces la dejo deseleccionada. Y fíjense que acá abajo me aparece esta casilla que dice usar el nombre de columna original como prefijo. ¿Qué significa esto? Que van a aparecer estas tres columnas, Product ID, Unit Price y Quantity, pero van a tener a la izquierda el nombre de la columna original, que es Order Details, como prefijo, como dato adicional para saber de qué tabla saqué la información. ¿Estamos? Cuando acepte, Sí. me va a expandir la información y voy a mostrar únicamente de esa columna. Ya va a desaparecer la columna Order Details y voy a tener nada más que estas tres columnas, Product ID, Unit Price y Quantity, con el prefijo a la izquierda Order Details, y las demás columnas no las voy a tener. Voy a tener las demás columnas sí de la tabla original. Fíjense que ahí, cuando presiono aceptar, ahora fíjense que ven que las demás columnas se mantuvieron, y de la tabla que expandí, de la columna que expandí mejor dicho, únicamente me muestra estas tres columnas, que es Product ID, Unit Price y Quantity. Entonces lo que voy a hacer ahora es trabajar con esas columnas. Después lo que vamos a hacer es limpiar un poquito más los datos de toda la tabla, ¿no? ¿Vamos bien, chicos? ¿Me siguen bien? Sí, Sí, está perfecto. claro, está claro. Bien, es lo que O hicimos sea, acá. cuando está el tema de, cuando está el icono que es una tabla, cuando vos lo abrís se expanden las columnas, digamos. Exacto. Te da la opción siempre. Fíjate acá, por ejemplo, lo voy a hacer con Shipper. Si hago clic en este botoncito que tiene las dos flechitas a la izquierda y a la derecha, ahí me da la opción de poder expandir. Estas, como están grabados, acá lo que me permite es elegir automáticamente que se van a expandir las columnas de esa tabla. ¿Ah? Entonces yo puedo elegir de marcar una, marcar varias. ¿Ah? Entonces con esto puedo elegir con qué datos trabajar. ¿Ah? O sea, todo lo que dice, bueno, este dice record están grabados, pero lo que dice en table, la única tabla que había era order details en este caso, en esta fuente o data. ¿Ah? Bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a agregar columnas. Vamos a hacer una columna personalizada, una columna calculada. ¿Ah? En Power Query se llama columna personalizada, en Power BI Desktop se llama columna calculada. ¿Ah? Lo que vamos a hacer es trabajar con
datos que vamos a hacer un cálculo, obviamente, basados en valores de todos los registros, de todas las filas, de una o de varias columnas, ¿ah? Para poder visualizar la información. Acá lo que vamos a hacer es crear una columna llamada precio total, y lo que vamos a generar es el cálculo del producto, nada más de precio unitario por cantidad. ¿Ah? Esto lo vamos a sacar, lo vamos a obtener de los datos que expandimos recién de la tabla Order Details. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hacemos esto para crear una nueva columna? Desde la pestaña agregar columna del Power Query, del editor de consulta Power Query, tienen la opción de columna personalizada dentro del grupo general. Van a poder generar una columna calculada. Y aparece esta ventana para poder trabajar el nombre de la columna y elegir obviamente la fórmula que vamos a trabajar. Recuerden que acá estamos trabajando con el lenguaje de Power Query, que se llama lenguaje M. ¿Ah? Es muy parecido al lenguaje de fórmulas que tiene Excel. Es muy parecido también después lo vamos a ver con las funciones DAX en el Power BI Desktop. ¿Ah? Es muy parecido. Pero acá no podemos utilizar DAX directo, no podemos utilizar las mismas funciones o las mismas fórmulas que utiliza Power BI para el query. No podemos utilizar las mismas funciones. Tenemos que trabajar con el lenguaje que tiene el Power Query, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer acá es ponerle un nombre a la columna, que en este caso va a ser precio total. Y lo que voy a hacer es, en este sector donde dice fórmula de columna personalizada, voy a crear mi fórmula. Y para crear la fórmula voy a trabajar en base a las columnas que ya están disponibles. O sea, voy a trabajar con este sector que está a la derecha para poder insertar. Dijimos que íbamos a multiplicar el precio unitario, que estaba en la tabla Order Details, por la cantidad que también estaba en la tabla Order Details. Entonces voy a buscar esos dos campos. Voy a trabajar primero con el precio unitario, lo marco. Ven como les decía que aparece el nombre de la columna con el prefijo de la columna original, que es Order Details. Only Price es la columna que yo necesito, entonces lo voy a marcar y hago clic en insertar. Entonces de esta forma aparece automáticamente el nombre de la columna. También podría tipearlo, podría haber tipeado todo esto acá a la izquierda, pero es mucho más rápido si ya tengo los campos o las columnas, ya las tengo disponibles para poder trabajar. Y dijimos que íbamos a hacer un producto, entonces voy a trabajar con el asterisco, que es el operador de multiplicación, y vamos a marcar ahora la columna quantity de orden de test y la vamos a insertar. Ven que recién, cuando todavía no tenía seleccionada la columna quantity, me estaba dando un error, me faltaba algo en la sintaxis, que era el segundo campo. Si yo, por ejemplo, llego a borrar este campo, ¿ves? Aparece ahí, aparece el error que me está diciendo se esperaba el token literal, que me falta obviamente el otro campo para poder trabajar la multiplicación o el producto, en este caso de precio por cantidad, ¿no? Entonces lo vuelvo a marcar y lo vuelvo a insertar. O sea que siempre que no haya errores, va a aparecer esta información. No se han detectado errores de sintaxis, significa que la expresión o la fórmula que estoy trabajando está correcta. Entonces lo que voy a hacer ahora es aceptar, y ya me va a aparecer al final de todo, a la derecha, siempre como última columna, me aparece la columna nueva que acabo de crear. ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es darle el formato de moneda. ¿Sí? Acá vamos a ponerle en formato de moneda a esta columna. Entonces, en la pestaña transformar, vamos a ver si detecta de forma automática los datos. Entonces, cualquier columna, detectar tipo de datos, a ver si lo detecta. Y ya me puso que el formato es número decimal. Recuerden que acá me conviene por ahí trabajar con número decimal fijo. ¿Ah? Me va a preguntar si quiero convertir el formato de la columna, ¿sí? Si lo quiero convertir, yo lo voy a sustituir por el anterior, porque me parece más específico el número decimal fijo, porque es un valor monetario.
Pero ya con la opción de detectar del tipo de datos, si lo detecta automáticamente y ya toma número decimal solo, ya era suficiente. Podríamos haber trabajado con ese formato de datos, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es también quitar las columnas que no necesito. Voy a nada más dejar order date, ship city, ship country. Voy a ir haciendo de a una porque son muchas columnas las que voy a dejar. Voy a elegir estas tres primero, order date, ship city, ship country. Son las que vamos a dejar dentro de la consulta. Entonces, me voy a mover hacia la izquierda. Order date, dijimos que era una. Order date, ship city, ship country. Vamos a buscarla. Acá está ship city. Con control selecciono. Ahí tengo las dos seleccionadas. Fíjense que están las dos marcadas. Voy a buscar ship country. Con control también. Siempre con control y hago clic sobre el encabezado de la columna que necesito dejar. Voy a dejar precio total, que es la que creé recién. Ven que también ya automáticamente tomó cuando le elegí el número decimal fijo, automáticamente pone el símbolo peso, que sería el valor monetario, ¿no? Bien, de la columna orden de T voy a dejar Product ID y voy a trabajar también con Product ID, Unit Price y Quantity. Son las tres columnas que expandimos, que son estas tres. Estas son las que voy a necesitar. Voy a dejar precio total, Quantity, Unit Price, Product ID de Order Details, Ship Country, Ship City y Order Date, que sería la fecha de pedido. Esas son las columnas que vamos a dejar. Entonces, con el botón derecho sobre cualquiera de las columnas seleccionadas, elijo la opción de quitar otras columnas, o también, recuerden, desde inicio, administrar columnas, quitar otras columnas, eligen quitar otras columnas, y automáticamente se eliminan las demás columnas que no necesito. Si no, moleste ustedes, Y lo que voy a hacer ahora es seguir transformando un poco los datos. En realidad lo que voy a hacer es cambiarle los nombres a los datos, ¿no? A estas columnas. Estas columnas le voy a poner nombres por nombres en español. Lo que me puede llegar a pasar con estos, yo estoy conectado, recuerden que estoy conectado a una fuente de datos o data, que puede ser que se actualice esa fuente de datos. Al cambiar el nombre a las columnas, yo voy a cambiar el nombre original que está en inglés por español. Si llego a actualizar después los datos, lo que va a ser en realidad, la actualización la tengo siempre desde el Power BI Desktop. Fíjense que desde el Power BI Desktop tengo la opción de actualizar, con esta opción de actualizar en el grupo datos externos de la pestaña inicio. Lo que va a hacer Power BI Desktop es, como hay una consulta previa hecha con el lector de consulta de Power Query, va a priorizar todos los pasos que tenemos acá. Y como se cambiaron los nombres, como se actualizaron los datos, se transformaron los datos y también se limpiaron los datos, se eliminaron algunas columnas, lo que va a hacer es importarme y actualizarme únicamente los datos de lo que tenga hecho en los pasos aplicados del query. ¿Ah? O sea que va a priorizar siempre el query que yo haga, el Power Query que yo haga. ¿Estamos? Esto también está bueno saberlo, porque cuando uno modifica datos a través del Power Query para hacer los informes, cuando tengo que actualizar el Power BI de esto, lo que va a hacer primero es priorizar los datos que están en el query, que están en la consulta, y se encuentra datos nuevos cargados, por ejemplo, en la columna. Si yo ahora le cambio al nombre de la columna order date por fecha de pedido, ¿ah? Lo que va a hacer es reemplazar el dato nuevo que está originalmente en la columna order date, lo va a ubicar en la columna fecha pedido, donde corresponde. ¿No? ¿Se entiende? O sea que yo puedo hacer cualquier tipo de transformación y siempre se va a priorizar, por eso se guarda el historial de pasos aplicados dentro del query, dentro de la consulta. Entonces voy a cambiar el nombre a la columna order date, entonces con doble clic sobre el encabezado de la columna, le voy a poner como nombre fecha pedido.
y le voy a poner como ciudad de envío. Lo que voy a tratar de evitar acá va a ser usar espacios y voy a también evitar el uso de los acentos o caracteres especiales. Fíjense que a precio total lo puse también sin espacio, ¿no? Cuando creé la columna personalizada, y recién cuando cambié fecha de pedido también no dejé el espacio. Lo que hago para reconocer que son palabras, distintas palabras, ponerla inicial en mayúscula, ¿no? Allí country le voy a poner ciudad pedido, precio total lo dejo. Order detail quantity le voy a poner cantidad. Después al precio, a unit price le voy a poner precio unitario. Y a product ID le voy a poner, le voy a poner code product, o código producto. Le voy a poner código producto. Fíjense que no use acento tampoco para la palabra código, ¿no? Cambié un poquito lo que dice acá, puse código producto como para hacer un poquito más completo el nombre del dato, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es terminar con mi consulta. Voy a aplicar la consulta cerrando el editor de consulta y voy a hacer clic en cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. Con esto tengo ya la consulta realizada dentro del editor de consulta y ya aparecen, fíjense que si trabajo en la vista de datos en el Power BI Desktop, tengo la tabla productos, tengo ya cargado los datos de la tabla productos en, no sé por qué me está, me olvidé, perdón, orden era que había cambiado, le voy a cambiar el nombre de la tabla, perdón, acá le puedo cambiar, lo puedo hacer desde acá. Para cambiar el nombre de la tabla lo puedo cambiar directamente desde el panel campos del Power BI Desktop, o lo puedo cambiar también desde la consulta, ¿no? Si lo cambio desde la consulta va a ser mejor porque queda guardado también con el historial de los pasos. Si después tengo que actualizar, por ejemplo, la tabla, ¿no? Esta la voy a cambiar, esta va a ser pedidos. La consulta le cambié el nombre a la tabla que se llamaba orden por pedidos y vuelvo a guardar aplicando los cambios, cierro y aplico los cambios. Entonces, de esta forma, cuando actualice los datos, lo que va a hacer Power BI Desktop es buscar la información en la consulta, en el Power Query, y me va a actualizar el dato que necesito, tomando en cuenta las relaciones entre esta consulta que hicimos recién, ¿no? Gracias, George. Perdón, yo estaba con la trincheta haciendo otras cosas sin querer, la he cortado factura, pero ella le pegó y se nota. Bien, ¿me van siguiendo bien, chicos? No, estaba haciendo otra cosa. Chao. Chao, George. Sí, perfecto. Sí. Bien, bueno, lo que voy a hacer ahora es guardar el informe, porque hice una consulta, pero voy a empezar ahora a trabajar con el informe. Voy a empezar a generar datos de visualizaciones del informe, mejor dicho, ¿no? Entonces voy a guardar el informe, le voy a poner como nombre ejercicio 4, por ejemplo. Perdón que me fui a otra carpeta. Acá voy a poner ejercicio 4 o es 4, ¿no? Lo voy a abreviar un poco. Y fíjense que ahora voy a poder empezar a trabajar con los datos. También esto que hicimos recién, el formato de datos, lo pueden dar con el Power BI Desktop con la pestaña modelado, ¿no? Por ejemplo, yo voy a trabajar con la columna fecha pedido, ¿no? Fíjense una cosita en el panel campos. Por ejemplo, la columna fecha pedido todavía no me está reconociendo bien el tipo de dato, porque ahora cuando cambie el formato van a ver que a la izquierda
Si ustedes ven el panel campos, fecha de pedido no tiene ningún icono a la izquierda. Ahora cuando yo empiece a cambiarle el formato con el modelado de datos que tiene Power BI Desktop, van a ver que va a aparecer un icono. Yo voy a ponerle acá formato de fecha, bueno, ya estaba marcado, a ver si me lo toma, y voy a elegir un tipo de fecha y hora que sea más corto. Voy a elegir fecha sola, por ejemplo, este formato. Bueno, acá no me aparece el icono. Generalmente aparece cuando es un dato de fecha, aparece a la izquierda, aparece el icono de un calendario, ¿ah? Cuando tienen datos de fecha. A ver si lo puedo clasificar. No me deja clasificarlo, así que no me va a dejar ponerle ningún tipo de dato. Vamos a ver qué pasa si elijo ciudad de envío, por ejemplo. Ciudad de envío lo voy a dejar como texto, ¿ah? Ese sería el formato de datos que necesito, pero a este le voy a poner, esto es el nombre de una ciudad. Entonces voy a ponerle como propiedad, dentro del grupo propiedades de la pestaña modelado, voy a elegir, por ejemplo, que esto va a ser una ciudad. Ven que ahora para ciudad me lo pone como me pone el icono de un globo terráqueo. No sé si lo están viendo. ¿Están viendo que se ve el icono del globo terráqueo sobre el campo? Sí, está claro. Bien, entonces, ¿esto es para qué me sirve? ¿Para qué me sirve hacer esto? Darle una propiedad, un tipo de categoría de datos a los datos dentro del modelado de datos del Power BI Desktop. Para cuando después genere una visualización, reconozca que ese campo tiene información que se puede georreferenciar. En este caso, para lo que es ciudad de envío, lo puse como ciudad, entonces voy a poder georreferenciarlo. Esto significa que voy a poder hacer un mapa de Bing o un mapa de ArcGIS, y lo va a ubicar dentro del globo terráqueo, ¿ah? Al campo de fecha me va a permitir hacer una visualización que me permita hacer cálculos con fechas, por ejemplo. A precio total, fíjense que ya le pone un formato de moneda. Si yo, por ejemplo, elijo acá, donde está el formato, elijo alguna divisa, acá tiene la opción de elegir divisa general, tiene para elegir o general o alguna moneda. Por ejemplo, vamos a suponer que lo quiero poner en pesos de Argentina, entonces puedo buscarlo desde acá. Esto lo que va a hacer es, obviamente, hacer un cálculo con este tipo de datos para poder mostrar, obviamente, valores monetarios con la moneda que yo elija. Esperen que encuentre pesos de Argentina, que me parece que me pasé. Español Argentina, está. Entonces elijo peso español Argentina. Entonces con esto estoy trabajando el formato de moneda. Y acá tengo para elegir también la precisión decimal, puedo poner más decimales, ¿no? Yo voy a trabajar con 2 decimales. Por ejemplo, podría ponerle, bueno, al campo ciudad, ciudad pedido. Esperen que yo acá hice lío, este sería país de pedido, ¿no? Porque tengo ciudad envío, ciudad pedido, tengo dos. Voy a dejarlo así, este sería país. Yo acá puse ciudad y es país. Entonces acá también puedo cambiar el nombre, ¿ah? País de pedido, ¿sí? O país de... Sí, en realidad sería país de envío, perdón, que vamos a cambiar. Cambio el nombre ahí. Ahí se actualizó. Y también le voy a poner dentro de las propiedades, le voy a poner a esto que es un país. Entonces fíjense que acá voy a poner país o región. Y van a ver que ahora me muestra en el panel campo, me muestra el icono del globo terráqueo, que también significa que lo puedo georreferenciar. Por ejemplo, al de precio total, fíjense que en el caso del precio total también puedo elegir con qué tipo de función, con qué tipo de agregación se va a hacer un resumen. Acá me está diciendo que está haciendo una suma, pero puedo elegir de qué forma establecida ese campo, en vez de hacer una suma, se haga un promedio, por ejemplo, o que se haga, o que me calcule el mínimo o el máximo, o un recuento distintivo, ¿no? Lo preestablecido siempre es suma. Yo voy a dejar la opción de suma. Eso porque encuentra que son números. Lo mismo pasaría con cantidades.
¿no? En cantidades voy a poner también que el resumen sea predeterminado, sea suma. El peso unitario también lo voy a poner como divisas, también lo puedo elegir desde acá, número decimal, acá voy a poner número decimal fijo, le voy a cambiar el tipo de datos, y lo voy a poner, por ejemplo, como moneda pesos español Argentina. Y el código producto lo voy a dejar como un número entero, por ahora, ¿no? Otra cosa que también van a encontrar o van a ver en el panel campus, todos los campos que tienen el signo sigma a la izquierda, el dato suma, esto significa que son campos que tienen números que se pueden hacer agregaciones, se pueden hacer cálculos con estos datos, ¿no? Se puede hacer cualquier tipo de cálculo con este tipo de datos para poder visualizar la información, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo mismo que hicimos en el Power Query, lo pueden también hacer acá. Lo único que no tienen acá es la cantidad de datos que tenían, de formato que tenían dentro del Power Query. Fíjense que acá tenemos para fecha, los datos de fecha y hora, tenemos fecha y hora solo, tenemos fecha y tenemos hora solo, ¿ah? Después tenemos número decimal, decimal fijo y entero, tienen el formato de texto y tienen verdadero o falso. Y también me da la opción de binario, que en este caso está inactivo. Si yo vuelvo a la consulta, al editor de consulta, van a ver que en el editor de consulta van a encontrar más formatos dentro del grupo transformado. De cualquier columna van a encontrar más formato. Por ejemplo, dentro del formato de número van a encontrar porcentaje también acá, ¿no? Y dentro de lo que son formatos de fecha y hora van a encontrar también, aparte de fecha y hora, van a encontrar fecha, hora, zona horaria. Esto es si en el mismo campo tienen los tres datos, la fecha, la hora y la zona horaria, para poder ubicarlos geográficamente. Y también tienen para establecer la duración, ¿no? Esto es un formato especial que tiene Power Query para los datos de fecha y hora, porque lo que me estima es el tiempo de duración entre una hora y otra hora, ¿no? Después tiene el formato de texto, verdadero y falso, y binario. O sea que tienen más formatos de datos desde el query, ¿no? ¿Se entiende? Yo voy a cerrar la consulta sin guardar los cambios porque no quiero modificar los cambios que hice en el Power Query, pero sí verifico que los datos en el Power BI desde la pestaña modelado estén bien cargados. Esto se llama, es la parametrización de datos o la optimización de datos que tiene Power BI Desktop para poder mostrar mejor los datos en los informes. Lo mismo Facundo, sí. te hago una consulta. Esto digamos, de darle el tipo de datos es porque estamos levantando el CSV, no sé, o de low data, digamos así. Sí, a veces puede pasar que... Si lo tomamos de una tabla, es como que tomaría el formato por defecto que viene de la tabla. Sí, pero a veces no necesariamente. Claro, pero a veces por ahí te puede pasar de que el formato, cuando se importan datos de tablas, puede pasar que el formato no sea compatible con o que no lo reconozca el tipo de datos. Por ejemplo, claro, me puede pasar que por ahí, vamos a suponer el código producto, que acá está como número entero, puede ser que me lo reconozca como un texto, por ejemplo. O sea que siempre hay que revisarlo, digamos. Exacto, siempre hay que revisarlo, más que nada, primero por el tema de las visualizaciones. ¿Cómo Power BI va a hacer las visualizaciones? Porque, por ejemplo, si yo pongo ahora, fíjate que el código producto es un número entero. Si yo pongo, por ejemplo, en el informe, pongo código producto, automáticamente, fíjate que es muy probable que me haga un gráfico de columnas, ¿no? Porque reconoce que es un tipo de datos numérico que se puede aplicar. Claro. Pero si fuese un texto, muy probable que yo lo voy a borrar. Fíjate que voy a ahora cambiarlo. Vamos a suponer que lo ponga como texto, ¿no? Sí. Fíjate que la alineación cambió, ¿eh? La alineación a la izquierda preestablecida es del texto. Está claro. Si yo la pongo, este campo, es muy probable que, a ver, que lo que me hace una tabla. ¿Ves? Claro. ¿Se entiende? O sea que también esto lo que hace me cambia el tipo de visualización, porque va a reconocer automáticamente, de acuerdo al tipo de datos, va a reconocer
un formato u otro formato. Entonces esto siempre que hay que visualizarlo primero antes de empezar a trabajar con los informes, con las visualizaciones del informe. Acá obviamente como cambié de número a texto y ahora quiero cambiar otra vez a número entero, me pregunta si quiero continuar, le voy a poner que sí. También esto es importante para poder visualizar. Yo esto lo hice con la columna código producto, lo dejé como número entero. Voy a fijarme ahora otra cosa. En la tabla productos, siempre que cambio del nombre de tabla, obviamente en la vista de datos, me está mostrando el tipo de datos en la tabla que estoy trabajando. Voy a ver que esta va a ser, el campo code de esta tabla va a ser mi campo clave. ¿Ah? Y tiene que tener el mismo formato que el campo código producto de la tabla pedidos. Fíjate que está como número entero, el código producto también lo tengo como número entero. ¿Ah? Esto es importante también para poder relacionar las tablas, que tengan el mismo formato. El nombre y la columna, fíjate que son distintos. En este caso, en producto se llama CodeProd y en pedido se llama código producto. ¿Ah? Pero siempre y cuando tenga el mismo tipo de datos, Power BI me va a poder hacer la relación de los datos. ¿Se entiende? Sí, señor. Muy bien. Voy a verificar también que el nombre de producto sea texto, como hasta ahora, cantidad por unidad también sea texto y las unidades en stock que sean números. Y acá en este caso son números enteros porque no tengo que tener ningún producto fraccionado. ¿Eh? Entonces, una vez que ya optimicé el modelo de datos, acá recuerden que nada más tenemos dos tablas, pero si tenemos más tablas, siempre Power BI va a buscar, automáticamente va a tratar de detectar las relaciones. Entonces, para eso podemos ver las relaciones en la vista de relaciones, que acá en este caso no lo detectó de forma automática. ¿Eh? Fíjate que si hubiese una relación entre las dos tablas, tiene que haber una línea conectora indicando también cuál es el campo clave que se utiliza para poder relacionar. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera generar la relación, podría hacerlo desde la pestaña inicio, desde el grupo relaciones, elijo administrar relaciones, y acá aparece en la ventana administrar relaciones. Me dice que no se ha definido ninguna relación y podría o crear una nueva o elegir la opción de detección automática. Esta opción está buena si no conozco mucho o no quiero perder mucho tiempo, si no conozco mucho la base de datos o no quiero perder mucho tiempo en generar las claves. Pero puede pasarme que a veces las claves me las genere con cualquier campo que considere Power BI que puede ser campo clave. ¿Tá? Las relaciones me las genere con esos campos automáticamente y a lo mejor no sea una relación como se dice, correcta. ¿Ah? También puede ser que cuando hay varias tablas, de que me detecte varias relaciones entre distintas tablas, pero únicamente una sola relación voy a tener activa. Yo después le voy a mostrar un ejemplo que tengo de un archivo que tiene tres relaciones distintas, pero hay solamente una sola relación activa. O sea, siempre voy a poder tener una sola relación activa para poder trabajar los datos. ¿No? Yo voy a probar acá la opción de detección automática. Y acá me dice que encontró una nueva relación. Pero igual voy a fijarme qué es lo que detectó. Me detectó justamente que en la tabla pedidos y en la tabla productos encontró el código de producto como campo clave. Para poder verla, siempre que quieran verlo, pueden hacer doble clic sobre cualquiera de los campos que están relacionados y fíjense que siempre aparece el nombre de la tabla arriba y la vista previa de los campos, y siempre el campo que está marcado en gris es el campo clave. ¿Eh? Acá por ejemplo tengo pedidos y tengo productos, y el campo clave de pedidos es código producto y de productos es CodeProd, y acá abajo me da la opción de elegir la cardinalidad. ¿Eh? Siempre normalmente las relaciones entre las tablas relacionales, o las bases de datos relacionales, mejor dicho, la cardinalidad generalmente es de 1 a varios o de varios a 1. Esto significa que un dato de una tabla se puede repetir varias veces en otra tabla, en otro campo de otra tabla. ¿Ah? Acá fíjense que la cardinalidad va a depender del orden de las tablas que nosotros elijamos. Yo, por ejemplo, acá cambio el orden, si pongo productos en este caso, y acá pongo pedidos, ¿no? Fíjense que acá me selecciona, yo puedo marcar el campo, y acá también marco el campo y acá me cambia la cardinalidad, es 1 a varios, dependiendo del orden
de cómo seleccione la tabla foránea o la tabla principal. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Y después también tienen la opción de elegir cómo va a ser el filtro cruzado. ¿Ah? Power BI me da la opción de elegir el filtro cruzado, que pueden elegir la opción de única o ambas. Si eligen la opción única, ¿qué significa? Cuando filtran una tabla, en la otra tabla no se refleja el filtro. ¿Ah? O sea que ustedes pueden filtrar una tabla y la otra tabla va a tener los datos sin filtrar. Y si eligen la opción de ambas, lo que hace es, cuando filtra una tabla relacionada, automáticamente también filtra la otra tabla que tiene relación con esa tabla. ¿No? Y pueden elegir la opción, si eligen ambas, de elegir esta opción de aplicar filtro de seguridad en ambas direcciones. Esto significa que cuando ustedes pueden hacer relaciones, perdón, pueden hacer filtros, disculpen, entre cualquiera de las dos tablas, y automáticamente va a cambiar el filtro en la otra tabla también. Esto va a depender de cómo quieran trabajar los filtros. Esto normalmente se elige única, ¿no? No hace falta tener un filtro cruzado entre ambas tablas. Pero si ustedes quieren que cuando filtran una tabla también se filtre la otra, lo pueden elegir con la opción ambas. ¿Está? Yo acá voy a aceptar y voy a cerrar la ventana de administración de relaciones, y fíjense que ahora sí aparece la línea conectora que me indica desde qué campo. ¿Ven? Cuando marco ahí me está marcando qué campos son los campos claves, y si hiciera doble clic sobre la línea me abre la ventana de editar relación para poder cambiar las relaciones si es que el campo clave no fuese el correcto. ¿Estamos? O si quiero cambiar la cardinalidad o el filtro cruzado. También lo pueden hacer, esta opción de administrar relaciones, lo pueden hacer desde la pestaña, perdón, de la vista de informes. También van a encontrar el grupo relaciones, administrar relaciones. Acá van a poder ver las relaciones, pero es mucho más práctico verlo desde la vista de relaciones para poder visualizar los datos y las tablas que están relacionadas entre sí. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Impecable. ¿Sí? Bien. Bueno, yo ya hice acá, estoy ahora en el ejercicio 5, ya generamos las relaciones, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con el informe, vamos a hacer visualizaciones con los campos de nuestra tabla, ¿ah? De nuestras tablas. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el campo cantidad de la tabla pedido, lo vamos a poner en la vista de informe. Entonces, cantidad, lo pueden arrastrar directamente, entonces automáticamente va a ser una visualización, en este caso como eran números, me está haciendo una visualización de columnas agrupadas. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir otro campo que sería el nombre de producto de la tabla productos. Siempre que tenga las tablas relacionadas voy a poder trabajar con campos de más de una tabla, ¿no? Acá por ejemplo tengo los nombres de productos, como son muchos productos, puede pasarme que me muestre el gráfico, hasta incluso aparezca esta barra de desplazamiento, que no me muestre bien todos los datos, ¿no? Cuando yo inserto una visualización de gráfico dentro del lienzo, van a ver que aparte de los campos que yo voy a necesitar, fíjense siempre en el panel visualizaciones, en el grupo campos, en el sector campos del panel visualizaciones, van a ver qué campos tienen y en qué área tienen cada campo. Para el eje tengo el campo nombre de producto, y para el valor tengo el campo cantidad. También podría haber puesto, por ejemplo, cantidad dentro de la saturación de color, y van a ver que me hace una saturación de color, una gradación de colores, de acuerdo a las cantidades de productos que hay por cada producto, por cada nombre de producto. ¿Eh? O sea que yo puedo tener repetidos los campos y ubicarlo en cualquier sector del icono de la visualización que estoy trabajando en este momento. ¿Eh?
Si por ejemplo no lo necesito más, puedo sacarlo, sacarlo con la crucecita, o también podría, y yo lo vuelvo a poner y lo quiero volver a sacar, podría arrastrarlo hacia afuera. Bueno, que en este caso no me dejan, directamente lo saco con la cruz, lo puedo eliminar de esta forma. ¿Ah? O sea, pueden añadir todos los campos a cualquier lugar del área de la visualización. Por ejemplo, también podría haber puesto nombre de producto en la leyenda. Entonces ahora me aparece la leyenda con todos los nombres de productos. ¿No? Yo acá en este caso la leyenda no me hace falta porque ya aparece en el eje X, ya aparece la leyenda. Entonces voy a eliminar la leyenda sacando el campo. ¿No? Otra cosa que puedo hacer también con las visualizaciones es elegir el orden, cómo se van a ordenar los datos. Acá me está ordenando de mayor a menor por cantidades, me parece que me está ordenando. Vamos a verlo. Desde el icono, más opciones que tienen en los tres puntitos que tienen sobre la visualización, van a poder elegir si está haciendo un orden ascendente o descendente. Acá me está marcando que está haciendo un orden ascendente porque está resaltado en amarillo a la izquierda. Perdón, descendente está haciendo, disculpen. Y si eligen ordenar por, me está eligiendo cantidad. Yo podría elegir que me lo ordene por nombre de producto. Van a ver que si elijo nombre de producto, ahora me cambia las barras o las columnas, está ordenado de forma descendente por nombre de producto. Entonces yo podría elegir que me lo ordene de forma ascendente, por ejemplo. Y fíjense cómo cambian las barras, pero está haciendo por nombre de producto. Uno puede elegir sobre qué productos, sobre qué campos pueden elegir el orden. Yo ahí cambié el campo de nuevo, el orden que lo haga por cantidad, o pueden elegir por nombre de producto. Eso va a depender de cómo ustedes quieran hacer la visualización de los datos. Y bueno, acá me pide que ordene por cantidad, ¿sí? Lo vamos a ordenar por cantidad. Y lo vamos a dejar de forma descendente, perdón, ¿no? Y voy a trabajar un poquito el formato. Voy a modificar el ancho y el alto, y ya lo modifiqué extendiendo los marcadores de la esquina o de los costados. Pero también recuerden que siempre que marquen el icono de la visualización, en el panel de formato, en el panel de visualización sobre el icono formato, van a poder cambiarle las opciones. Por ejemplo, en general me permite cambiarle la posición y el tamaño. ¿Ah? Por ejemplo, yo lo voy a poner bien en la posición 0, tanto en X como en Y. Y bueno, el ancho y el alto va a depender del tamaño también que tengo para trabajar la página. Si yo, por ejemplo, me excedo del ancho que me permite la página, recuerden que le pongo, por ejemplo, 1500 de ancho, me lo va a resaltar en rojo a ese campo, a ese cuadro de texto, y me está diciendo que no puedo, esto me está indicando que no puedo poner esa medida porque es más ancho que el ancho de la página. Fíjense que incluso si dejo quito el mouse me dice que el ancho es demasiado alto. ¿Ah? Entonces voy a poner, por ejemplo, 1280, a ver si me deja. Hasta 1280 me deja en este caso. Puede pasarme que a lo mejor la página necesita ser más grande, un poquito más grande la página. Si yo selecciono el fondo del lienzo, si hago clic sobre el lienzo directamente, en el panel formato, en el panel de visualizaciones dentro del formato, voy a poder elegir el tamaño de la página. Fíjense que acá me conviene siempre elegir 16:9. Esto lo que hace es que tenga un tamaño apaisado mucho más grande, pero también puedo elegir 4:3, fíjense que se achica el tamaño de página. Puedo elegir Cortana, que es una medida que tiene Microsoft para las tablets, ¿no? O puedo elegir, por ejemplo, tamaño carta, o personalizado. Por ejemplo, acá puedo elegir un ancho en píxeles y un alto en píxeles. Eso va a depender de la medida, de la resolución también de la pantalla, ¿no? Vamos a suponer que lo pongo de 1064, ¿sí? Por 768, ¿no? Que es una resolución de pantalla, por ejemplo, ¿no? Ahí elegí un tamaño personalizado de pantalla para que se vea pantalla completa en un monitor estándar sería, ¿no?
pero tiene estas opciones, pero bueno, puede pasarme que a lo mejor el icono, la visualización no me muestra bien toda la información porque hay mucha información para mostrar, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es empezar a trabajar con los filtros. Recuerden que cuando ustedes seleccionan un objeto visual, cualquier objeto visual, dentro del panel visualizaciones van a encontrar el área de filtros, ¿no? Y dentro del área de filtros van a encontrar los filtros del nivel de objeto visual, o sea que se va a aplicar únicamente a ese objeto visual, y también van a encontrar filtros de página, filtros a nivel de página, que esto se va a aplicar a cada página del informe. Ustedes pueden crear un informe con múltiples páginas y aplicarle un filtro distinto a cada página, o van a poder aplicar un filtro al nivel del informe de este sector. Acá pueden aplicarle un filtro a todo el informe sin importar la cantidad de páginas que tenga, ¿no? Vamos a suponer que yo pongo, por ejemplo, pongo en el filtro de nivel de informe, pongo país de envío, por ejemplo. ¿Qué estoy diciendo acá? Que voy a elegir un país o un grupo de países para poder filtrar y mostrar únicamente la información en todas las páginas del informe, ¿no? Yo, por ejemplo, acá voy a poner, si lo tengo al filtro a nivel de informe, voy a poner, por ejemplo, Argentina. Acá me está mostrando en esta visualización únicamente las ventas de los productos, de las cantidades vendidas, perdón, de las cantidades vendidas por productos para Argentina, ¿no? Si por ejemplo creo una nueva página, para crear una nueva página pueden hacer clic en este botoncito de nueva página, que está ubicado abajo a la derecha de la página 1. Si pongo por ejemplo otra visualización, vamos a suponer que pongo el precio total, por ejemplo, ¿no? Y también marco las cantidades. Acá, por ejemplo, también me está haciendo el filtro para Argentina, únicamente para Argentina, porque lo tengo a nivel de página, ¿no? Si lo saco, y por ejemplo, si elimino el campo, con el botoncito de la cruz puedo eliminar el filtro. Fíjense que ahora me muestra todos los países en la página 2 y todos los países también en la página 1, ¿no? Porque tenía el filtro aplicado a nivel de informe. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Perfecto. Voy a agregar, por ejemplo, país de envío, lo voy a agregar al filtro de nivel de página, por ejemplo, en la página 1, por ejemplo. Si yo acá, por ejemplo, quiero mostrar las ventas, voy a ver, fíjense que antes de aplicar el filtro, porque todavía no filtré, añadí el campo, pero no filtré, pero si voy a la página 2, en la página 2 aparece vacío el área de filtro de nivel de página, aparece vacío. Y fíjense cómo me muestra los datos de la visualización que tengo en la página 2. Si añado el filtro en la página 1, si por ejemplo pongo para Argentina, esto se aplica únicamente a todas las visualizaciones que ponga en Argentina. Si por ejemplo ahora hago otra visualización, por ejemplo un gráfico circular, y vamos a suponer que pongo unidades en stock, por ejemplo, de los productos, puede pasar que no me muestre nada porque el filtro, a lo mejor para Argentina no me muestra nada. Pero si yo desactivo el filtro, si borro el filtro, puedo borrar el filtro sin sacar el campo, por ejemplo. ¿Ven? Acá me está diciendo que el país de envío es Argentina, pero si yo hago clic en la gomita que está a la derecha que dice borrar filtro, ahí me está mostrando todas las opciones. Pero en este caso, bueno, para este panel, esta visualización no me sirve. A ver si cambio. Voy a elegir otro campo para esta visualización. Por ejemplo, voy a cambiar. Perdón, tenía mal. Ahí está. Fíjense, ahí tengo los valores en el nombre de producto en los valores, ¿no? ¿Y qué pasa si vuelvo a añadir el filtro a la página, ¿no? Fíjense que voy a elegir que me aplique el país de envío de Argentina a la página. Se modificaron todas las visualizaciones que tenga relación con Argentina, ¿no? Puede pasarme que esta visualización no tenga stock nombre de pedido de Argentina, pero vamos a suponer que cambio los campos.
para esta visualización, por ejemplo, en vez de unidades de stock voy a poner cantidad, por ejemplo. Fíjense que ahora se va a aplicar para Argentina si saco el filtro. Ahí está, ¿se ven los dos? Porque ahí sí tengo cantidades vendidas de los productos en Argentina, por ejemplo. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, sí, está bien. Apliqué primero. Sí, está muy bueno. Bien, apliqué. Está bueno, está bueno. Apliqué el filtro primero al informe. Esto se aplica a todas las páginas del informe. Acá apliqué al nivel de página. Fíjense que esto se aplica a todas las visualizaciones, a todos los iconos que ustedes pongan dentro de la página 1. En la página 2 no se aplica. Fíjense que queda vacío el área de filtro de nivel de página para la página 2. Y también podría añadir un filtro para el objeto visual. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero filtrar. Yo elegí, estoy marcando el primer icono, la primera visualización. Vamos a suponer que quiero poner que me haga un filtro para a nivel de objetos. Acá tengo cantidad y tengo nombre de producto. Vamos a suponer que quiero hacer un filtro para nombre de producto. Por ejemplo, no, cantidades. Vamos a hacer por cantidades, por ejemplo. Vamos a suponer que quiero decir que quiero mostrar únicamente las cantidades que sean mayores a 1000 y menores que 2000, por ejemplo, ¿no? O sea, ese rango de valores. Entonces voy a elegir dentro de cantidad, que me está diciendo que está mostrando todos a nivel de objeto visual, despliego. Voy a elegir que me muestre elementos cuando el valor sea mayor o igual que, voy a elegir, y acá voy a elegir 1000. Dejo esta opción que dice y, porque quiero hacer la unión de los valores entre 1000 y también quiero mostrar que sea menor o igual que, o sea, desde 1000 hasta 2000 inclusive. Entonces voy a poner acá abajo 2000. Cuando aplique el filtro, fíjense que se va a aplicar únicamente para esta visualización. En este caso, me está diciendo, al mostrarme nada, significa que no hay ningún valor. Recuerden que tenemos un filtro de página, un filtro de página que tengo Argentina. No hay ningún valor vendido de productos, de cantidades vendidas entre 1000 y 2000 para Argentina. Si yo, por ejemplo, borro el filtro de página, puede pasarme que me muestre, y obviamente me está mostrando otra información. Recuerden que estas dos visualizaciones están mostrando la misma información, pero la de arriba tiene el filtro de cantidades, tiene el filtro de 1000, entre 1000 y 2000, y el de abajo no tiene filtros. ¿Se entiende, chicos? ¿Ah? Sí, sí, sí. También podría haber aplicado otro filtro más, por ejemplo, aparte de para el mismo objeto visual. Recuerden que acá estoy trabajando con el primer icono, estoy trabajando el filtro a nivel de objeto visual. Por cantidad ya lo apliqué, esto lo voy a ocultar. Y ahora voy a buscar también por nombre de producto. También podría elegir, por ejemplo, que me muestre alguno de los productos, por ejemplo. Puedo marcar, vamos a suponer este otro, ¿sí? Puedo elegir algún producto, 1, 2, 3, con la cantidad que yo quiera, porque está desactiva la opción de requerir selección única. Si yo elijo esta opción, me va a dejar marcar nada más que una sola opción. Cuando yo quiera marcar otra, no me permite marcar más que una sola opción por vez. O sea que puedo elegir un filtro único o un filtro, una selección de múltiples opciones para mostrar dentro de la visualización. ¿Se entiende hasta acá, gente? ¿Sí? Sí, claro. Lo que me va a pasar con esto, con este tipo de informe que tiene filtros, tanto tiene filtro en la página como también tiene filtro las visualizaciones, cuando yo publique este informe y lo comparta con otra persona, esa persona, como no es la propietaria del informe, va a tener nomás el permiso para poder ver el informe. Entonces va a poder nomás visualizar el informe tal cual como yo lo envío, tal cual como lo comparto, con los filtros aplicados. ¿Se entiende?
Es decir que si quieren tener los datos compartidos con otra persona y le dan la opción de ver nada más el permiso de ver, no van a poder quitar los filtros. Si eligen la opción de ver y compartir, tampoco van a poder quitar los filtros. ¿Ah? O sea que ustedes, siempre el propietario es el que permite, el propietario, el dueño del informe es el que permite si los filtros se aplican o no se aplican sobre los objetos. ¿Se entiende? Sí, Facundo, que podemos, a ese gráfico lo podemos publicar ahora Ya podemos publicar. o es Sí. otra clase. Sí, vale, lo publicamos y ya les muestro. Para publicarlo necesito primero, fíjate que yo estoy trabajando sin sesión. ¿Ah? Yo tengo que entrar a mi sesión con mi cuenta. ¿Ah? Recuerden que la cuenta es la cuenta corporativa o una cuenta educativa. Tengo que entrar a la opción de editar sesión. Pongo mi correo. Es como el mismo proceso de la licencia, digamos. Exacto. Vos tenés la licencia, si tenés la licencia, acordate que si no tenés licencia tenés 60 días de prueba para Está claro. Lo puedes usar sin tener ningún usuario cargado. Te va a permitir usarlo, pero necesitas tener, para poder trabajar, obviamente, más capacidad de informe, si de almacenamiento de informe, necesitas tener una licencia Pro por lo menos, ¿no? Me va a pedir que inicie sesión, ahora me va a pedir la contraseña. Iniciamos la sesión. Una vez que se inicie la sesión, ahí ya apareció mi usuario. Este informe, recuerden que tenemos dos páginas. ¿Ah? Yo voy a publicar todo el informe. Entonces, este sector, desde la pestaña inicio, desde el sector compartir, acá tenemos la opción de publicar. ¿Ah? Esto pasa automáticamente, cuando elijo publicar, pasa automáticamente, acá me pedí que guarde los cambios, obviamente, le voy a poner que sí. Pasa directamente al Power BI online, a servicios online de Power BI. ¿Estamos? Claro. Recuerda que en el desktop podemos modelar. Acá podemos hacer todo lo que hicimos antes de las tablas, de decir, transformar los datos, trabajar también con columnas calculadas, bueno, lo que hicimos con el query. Todo eso lo podemos hacer desde el Power BI desktop. Ahora, ya una vez que ya tenemos todos esos datos limpios, transformados y editados, lo podemos publicar al servicios online. ¿Qué me va a pedir acá? Aparte que inicie sesión, después que haga clic en publicar, me va a pedir que elija el área de trabajo, a qué área de trabajo voy a publicar este informe. De forma establecida siempre tenemos un área de trabajo principal que sería mi área de trabajo. Después se pueden crear más áreas de trabajo y uno puede elegir acá para aparecer el listado de todas las áreas de trabajo que uno tenga, ¿no? Yo todavía tengo el área de trabajo preestablecida, pero si hubiese creado más, aparecería el listadito de áreas de trabajo acá. Y después hago clic en seleccionar. Entonces, esto va a tardar un poquito en publicar. Cuando termine de publicar, va a aparecer acá el informe de que ya está publicado. Y siempre... me aparece un link. Exacto, te da un link para poder verlo, ¿tá? Para poder abrirlo en el servicios online. Ve que acá me dice que está completado correctamente. Si lo quiero ver en el servicio online, puedo hacer clic directamente acá. Sí. Ve que me abre el navegador y me abre la aplicación. Acuérdense que también para entrar, puedo entrar haciendo clic en app.powerbi.com. Claro. Entrar desde ahí, acá también me va a pedir que inicie la sesión. Acá ponemos la misma sesión, la misma cuenta que utilizamos antes. Me pide la contraseña. Pero podría no tenerla, digamos. Para el servicio online te va a pedir sí o sí que tengas la contraseña. Ahí sí, que tengas tengas la cuenta corporativa. ¿No? ¿A qué te referías vos? ¿A la licencia o a la cuenta? A la visualización, más que nada. Vos acá estás. Pone que yo publico y le mando a un grupo de gente para que lo vea.
Claro, pero tenés que primero, para poder elegir a qué personas le compartís, tenés que hacerlo Sí. desde servicios online, desde la Ah, aplicación perfecto. online, si no, no lo podés hacer. O sea, desde el Ah, claro. no te deja hacer esa opción, no te deja compartirlo, te deja Está bien. publicarlo, por eso te pide siempre, ¿te acuerdas cuando vimos la primera clase, el flujo de trabajo, que te dice primero con el desktop, que ahí haces el modelado y la transformación de datos, y podés hacer informes con las visualizaciones. En el servicio online podés generar los paneles, también puedes armar informes y Sí. ahora mismo del servicio online tenés la opción de compartirlo con otros usuarios. Ahora, cuando lo compartís, la persona que recibe el link para compartirlo únicamente tiene que tener en su celular o en su tablet o en su computadora, puede tener el servicio online o puede tener la aplicación, el Power BI Mobile. ¿Ah? Si tiene Está bien. Power BI Mobile, lo van a poder trabajar desde el dispositivo móvil, celular o tablet. ¿Ah? Y ahí únicamente lo tienen para visualizar. ¿Estamos? Fíjate, mira, acá me está mostrando, en este momento me está mostrando mis servicios online. Y acá yo tengo, dentro del grupo favoritos, tengo un panel, este es un panel, y tengo dos informes agregados en favoritos. Pero si voy al área de trabajo, voy a mi área de trabajo, que es donde yo importé, recuerden que yo acá esto lo importé a mi área de trabajo, Ah, acá voy a encontrar todas las opciones. Van a encontrar paneles, que ahí van a ver todos los paneles que tengan disponibles. se van Acá por. tengo varios paneles porque tengo muchos de paneles de ejercicio y de ejemplos. También van a ver los informes. Fíjense cómo son los iconos de los informes. ¿Ven? Acá aparecen los informes. Van a encontrar libros también. Los libros son los archivos de Excel eh, que se utilizaron para hacer los informes y los paneles. Y van a encontrar también el conjunto de datos. El conjunto de datos son las bases de datos que se usaban para hacer los paneles de informe. Por ejemplo, yo cuando publiqué recién el archivo que se llama ES4, ¿ah? Ajá. me creó un conjunto de datos llamado ES4 y también me creó un informe llamado ES4. ¿Estamos? Está bien. Si yo lo quiero ver, estoy en la opción de informes ahora. ¿Ah? A la derecha me dice Sí. quién es el propietario. Yo acá tengo, todo en este momento, todos los informes que tengo, yo soy el propietario. ¿Qué significa? Que yo tengo todos los permisos. Puedo editar el panel, aplicar filtros, eliminar el panel si quiero, disculpen, el informe. Crear un panel con estos informes. ¿No? Puedo elegir de compartirlo con otras personas, puedo darle permisos para que esa persona pueda verlo y compartirlo. O sea, puedo ir trabajando distintas opciones para ese informe o ese panel que estoy trabajando. Yo ahora voy a entrar al panel. Entonces hago clic sobre el nombre del panel y fíjate que ahí lo estoy viendo. ¿No? Siempre de forma preestablecida, cuando hacen clic dentro de un panel, se está viendo la vista de lectura. Estamos viendo la vista de solo lectura. Acá estamos viendo las dos páginas. ¿Sí? Fíjate que incluso no me deja ni seleccionarlo. ¿Ves? No me deja seleccionar las visualizaciones, pero sí me muestra el panel filtros. Está bien. Ya puedo seguir aplicando los filtros, puedo aplicar un filtro a nivel de objeto o a nivel de página, que son los filtros que yo añadí antes. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora quiero mostrar, por ejemplo, un par de países. ¿No? Entonces puedo elegir esta opción. Pero estoy viendo, acá voy a borrar los filtros de nuevo, estoy viendo nada más el informe en la vista de lectura. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy en la vista de lectura? Van a ver que acá arriba tenemos primero la barra de herramientas principal, que está acá arriba, y tenemos una segunda barra de herramientas, que es esta que está acá, que es una que tiene un gris más claro. ¿Ah? Fíjense que esta opción me está diciendo que puedo editar el informe. Si está la opción de editar el informe, significa que estoy en la vista de lectura. Si hago clic en editar informe, paso a la vista para editar el informe, y fíjense que ahora me aparece la opción de vista de lectura. O sea que yo puedo volver a la otra vista. ¿Ah? O sea que cuando estoy en la vista de edición del informe, me aparece las páginas que las puedo, incluso ahora me permite seleccionar los iconos, y aparece el panel visualizaciones y el panel campos como si fuese el desktop. ¿Estamos? O sea que yo acá puedo seguir añadiendo más visualizaciones
para este informe. ¿Me siguen bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, yo este informe lo voy a compartir. A ver si acá tengo más opciones. No. ¿Dónde está la opción de compartir? Espera que busquemos interacción, actualizar. Eh, Estaba en el anterior cuando aparecía el listado. sí, en la vista de lectura está, pero quiero ver si acá también tiene que estar. Bueno, no lo encuentro acá. Bueno, vamos a la lista de lectura, ¿no? Acá me da la opción de compartir, acá, esta opción, ¿ah? Sí. Volví a la lista de lectura y ahí voy a la opción de compartir. O sea que yo ya, vamos a suponer que ya edité, modifiqué todo lo que necesitaba editar, voy a compartirlo. Entonces acá me da la opción de compartir y me va a aparecer este panel a la derecha donde yo tengo que poner los nombres de las personas o los correos electrónicos de las personas con las cuales quiero compartir el informe, ¿ah? Yo acá voy a elegir, voy a escribir, por ejemplo, voy a ir eligiendo, siempre que generalmente aparecen los nombres de las personas o los correos de las personas que están dentro de la misma corporación, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a compartirlo con otro instructor, ¿sí? Y le puedo poner un mensaje, por ejemplo, estoy compartiendo un informe de Power BI con vos, ¿no? Y si marco esta casilla que dice permitir que los destinatarios compartan su informe, el destinatario va a tener el permiso de ver el informe y de poder compartir el informe con otra persona. Pero no lo va a poder editar nunca. ¿Estamos? Y tengo la opción de marcar también si quiero enviarle la notificación por correo electrónico a los destinatarios. ¿Qué significa esto? Yo puedo compartir con más de una persona, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a poner a otra persona más, voy a poner a otra instructora. Entonces, yo ahora voy a poner compartir, ¿no? Fíjense que acá me da el vínculo del informe, ¿sí? Esto si lo quiero abrir desde un navegador, puedo ver este link y puedo entrar a ese link. Cualquier persona que tenga acceso a este link puede ver el informe, pero no puede editarlo, ¿no? Yo le pongo compartir, tengo que elegir la opción de compartir, pero después voy a elegir nada más que, fíjense que ahí ya terminó, me dice que fue completada, y desde la misma opción de compartir, voy a cerrar un segundito, fíjense que ahí tienen la opción de acceso. Acá en la opción de acceso me dice quiénes son las personas que tienen acceso a este informe. Yo que soy el propietario, o sea que yo tengo todos los permisos, y acá tengo para elegir qué permiso le doy a los demás usuarios con los cuales compartí el acceso. Por ejemplo, vamos a suponer que a Laura yo nomás le doy el permiso de leer. O sea, ahí nomás le permito ver el informe, pero no lo puede compartir. ¿Se entiende? A Mariano, por ejemplo, le estoy dando el permiso, de leer y volver a compartir, que es lo que está marcado. Pero también le podría quitar el acceso, ¿eh? Si le quito el acceso, obviamente no puede hacer nada con el informe, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, claro. Bien. Entonces, esto lo pueden hacer tanto con los paneles como con los informes. Yo acá lo hice con un informe. Pero, por ejemplo, si vuelvo al área de trabajo, acá arriba en el panel de navegación tengo la opción de volver a mi área de trabajo. Podría hacerlo con un panel, ¿no? Vamos a suponer que ingreso a este panel, ¿no? Este panel, por ejemplo, que les voy a mostrar ahora, que se llama Dashboard Capacitaciones, tiene tablas dinámicas de Excel, ¿no? Yo acá podría compartirlo con cualquier persona, ¿sí? Y hacer lo mismo, ¿sí? Esto es un panel. ¿Recuerdan la diferencia de un panel con un informe? Que el panel tiene una sola página. Les voy a mostrar otro panel para que está más bueno. A ver, este ejemplo, por ejemplo. Este tiene más visualizaciones. ¿Ven que tiene muchas visualizaciones? ¿No? Tienen tarjetas de fila única, gráficos de barra, gráficos circulares, gráficos de columnas son estos, gráficos circulares, gráficos de barra, gráficas de barras apiladas, tarjetas únicas, o sea que pueden elegir
ver cualquier tipo de opciones, ¿no? Y yo esto lo podría compartir, pero yo tengo permiso de poder compartir el panel porque soy el propietario, pero si vengo a la opción de compartir, puedo elegir de compartirlo con cualquier otra persona. Por ejemplo, ahí comparto con esta persona. Y una vez que le pongo compartir, después tengo que entrar de nuevo a la opción de compartir para darle los accesos. Eso recuerden siempre que lo hacen después de añadir a la persona. Acá pueden elegir qué acceso le dan, ¿no? ¿Estamos? Yo le di nomás el permiso de acceso y ahí hace clic en cerrar. Entonces, si la persona que le dio el permiso de lectura nada más lo abre con el servicios online o lo abre con el Power BI Mobile, únicamente va a poder visualizar el panel, ¿ah? Si tiene, por ejemplo, el permiso de ver y compartir, de leer y compartir, únicamente lo va a poder compartir con el Power BI servicios online. Con el mobile no lo puede compartir, ¿ah? O sea que el mobile sirve nomás para mostrar, para visualizarlo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, señor. Gracias, Facundo. No, por favor, pero también recuerden que desde el área de trabajo van a encontrar, aparte de los paneles, los informes, van a encontrar los libros, que son los datos que le dieron origen a los archivos, y conjuntos de datos, que es más común que aparezca esto. ¿Ves? Que recuerden que yo como origen de datos para hacer este informe del ejercicio 4 tenía un archivo CSV y tenía una fuente OData, o sea que esto me está haciendo una compilación de los datos transformados, los datos limpios, ¿ah? Y me los guarda en el servicio online, para que yo lo pueda reutilizar de nuevo, ¿ah? Si yo, por ejemplo, después lo quiero utilizar en otro informe, lo podría utilizar, hacer otro informe o otro panel con otras visualizaciones, tranquilamente, ¿ah? Y ya tengo los datos limpios y transformados con las consultas y el modelado de datos que hice con el desktop. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? Consulta. Sí. Decime, escucho. Hola. Sí, te escucho, Ale. Alejandro, ¿no? ¿El que me estaba preguntando? ¿O Duilio? Hola. Sí, Alejandro. Alejandro, dale. ¿Sí se escucha, Ale? ¿Qué tal? Consulta. Sí. No importa el peso, digamos, pensando en el tipo de paneles o de informes que nosotros vamos a compartir, no importa el peso del informe, la cantidad de datos, digamos. No importa, exacto. La cantidad de datos te lo va a permitir la licencia. Acordate que la versión Pro te permite armar informes de hasta 10 GB. ¿Ah? Eso es lo que te va a dar el límite, la licencia que vos tengas. Vos podés tener un informe a lo mejor que ocupe 1 GB o que ocupe 300 megas, por ejemplo. Eso no hay problema. Vos lo podés compartir, lo podés tener en el servicio online, eso no hay problema, ¿ah? Lo que sí toma en cuenta es que cuanto más informes tengas, es muy probable que te ocupe más espacio. Entonces vas a tener que pedir... ahí te va a convenir tener, por ejemplo, o una licencia server, ¿ah? Con un servidor, o tener una licencia, si la tenés con el Office 365, vas a tener que pedir más espacio. Igual el Office 365 te da de almacenamiento 1 TB para el OneDrive, ¿ah? Pero lo que te va a dar el límite ahí, no sé bien cómo es ahí tendría que ver, buscar más información sobre lo que es, cómo compagina el límite de la licencia Pro de los 10 GB, por ejemplo, con el límite que tiene OneDrive. Eso después te lo averiguo y te digo, ¿está? Pero por informe hasta 10 GB te permite con la licencia Pro. Lo mismo, Bueno. 10 GB es un montón. Es Y mucho, claro. nosotros tenemos 3 licencias, serían 3 de 10. Claro, exacto. Igual toma en cuenta que después, a lo mejor puede ser, vamos a ver que te quedaste corto con una licencia, o sea, que te quedaste corto con el espacio, mejor dicho,
puedes tener 2 licencias Pro y una Premium, por ejemplo. Claro. O mantener esas 3 Pro y conseguir una más Premium como para tener más espacio. La Premium tenía 100 GB de espacio. ¿Ah? Por lo menos por ahora. ¿Ah? Recuerden de eso después. Fíjense, yo acá estaba buscando la información hace un rato de la licencia. Creo que acá, a ver, precios. Ven los precios. Tiene, ves, el plan de planifica tu costo, tiene varias opciones para ver por usuario frecuente, bueno, y le va dando acá los valores por mes y el tipo, la Premium tiene, a ver si dice, no dice, ahí tiene acá, ves, para hacer reporter server, ¿ven? Está en la Premium. En la Pro no tienen para trabajar con la opción server, ¿no? Entonces tienen que tener sí o sí la Premium para poder tener una licencia servidora, ¿no? Y acá tienen, incluso ves que les da para trabajar combinadas las licencias, ¿no? Tener algunas Pro y otras Premium. Claro. Después cualquier cosa pregúntenle a Yamila, que, claro, que ella es la que se encarga de las ventas de licencias, ¿tá? Como para que tengan más claro si es que necesitan más espacio. Ahí las pasadas estuvimos viendo bastante porque esto también va cambiando constantemente, va cambiando periódicamente y a veces por ahí Microsoft no pasa bien la información, tenemos que estar, las empresas partner tenemos que estar conectados constantemente y ver la información nueva que hay porque a veces por ahí no nos aparece un informe rápido. Entonces tenemos que ver qué cambia, qué no cambia, porque eso también los costos cambian mucho y bueno, tomen en cuenta hoy en día, bueno, siempre va a estar en dólar esto, acá dice peso, pero siempre es en dólar. Para nosotros en nuestro país, hoy el tener algo en dólares es algo complicado, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la economía. ¿Estamos, gente? ¿Alguna otra Gracias, Facundo. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. ¿No? Listo, Facundo. Bueno, una consulta. Sí. ¿Cuándo compartís los videos? Los videos, ahora le comunico acá a las chicas, pero ellos se los tienen que compartir Lucrecia o Josefina de logística, más que nada Josefina está a cargo de esa parte, les va a compartir los videos. Toma en cuenta que generalmente es para jueves o viernes, porque tienen que subirlo a YouTube. Ya le pido. Pedilo, pero ahora yo igual les digo que les manden el video cuando ni bien lo tengan. Dale. Bien. Gracias. Lo que sí, fíjense esto, recuerden si están trabajando con el navegador, de cerrar la sesión del servicio online, porque yo a veces me olvido y después voy a mi casa y no me deja entrar, de cerrar la sesión del servicio online, ¿no? Ahí está. Y yo en este caso voy a cerrar la sesión, acá voy a cerrar la sesión desde el desktop también. Claro. No, acá no me deja, perdón, voy a ir a archivo, cerrar sesión. Así queda limpia la sesión, ¿no? Y bueno, Claro. listo. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Así es. Feliz día del profesor, Facundo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos, que tenga buena semana, nos vemos el lunes que viene. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.